Cuando me digáis. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues muy buenos días. Muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria. Hoy presentamos las actividades que se van a llevar a cabo para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, que este año se celebra bajo el lema «Iguales es de justicia». Un lema que viene a poner el foco en algo que es evidente, que hombres y mujeres somos iguales y que, por lo tanto, debemos disfrutar de los mismos derechos y de las mismas oportunidades como máxima expresión del principio de justicia distributiva. La justicia, en su significación primigenia, es dar a cada uno lo suyo y nos corresponde, como responsables políticos, como sociedad moderna y civilizada, seguir implementando las medidas, los mecanismos que sean precisos para lograr que esa igualdad sea real y efectiva. Con esta campaña queremos llegar, sobre todo, a la gente joven, a quienes en un futuro deberán sentar las bases de una sociedad más justa e igualitaria que la actual. Queremos transmitir que es imprescindible que mujeres y hombres se impliquen al 50% en la lucha por la igualdad, una batalla en la que la presencia de la mujer está clara, lleva años luchando por ocupar el espacio que le corresponde, pero a la que queremos incorporar a los hombres para que sean nuestros aliados, nuestros cómplices necesarios. El cartel que podéis ver en la pantalla resume perfectamente el lema con esta balanza equilibrada. El triángulo significa equidad, fuerza. Representa el posicionamiento de las mujeres en la lucha por la igualdad y por sus derechos, mientras las olas simbolizan el movimiento y la transformación constante. Representan la evolución de las masculinidades hacia modelos más equitativos e inclusivos. Como les comentaba antes, esta campaña va especialmente dirigida a la juventud, a todas aquellas personas que aún se están formando y que se están modelando para ser nuestro futuro. Por ello, entre las casi 400 actividades organizadas por la Secretaría General de Igualdad y Conciliación, el Instituto de la Mujer de Extremadura, el Instituto de la Juventud y las distintas consejerías de la Junta, así como por las oficinas de igualdad, vamos a destacar las siguientes actividades. Los talleres de batallas de gallo, organizados desde la Secretaría de la que soy titular y que se están llevando a cabo en distintos institutos de educación de la red de coeducación e igualdad de género de la Consejería de Educación. Con esta iniciativa hemos querido apostar por fomentar la igualdad a través de la expresión artística y que mejor que hacerlo de manera que los jóvenes utilicen su propio lenguaje para poder explicar sus sentimientos y expresar qué es para ellos la igualdad. Se desarrollarán 7 talleres en total entre el Instituto de Educación Secundaria Albalat de Navalmoral de la Mata, el IES Quercus de Malpartida de Plasencia y el Alba Plata de Fuente de Cantos. Participarán en ellos el alumnado de cuarto de la ESO, que compondrán, cantarán y grabarán 3 temas que tienen como eje central el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres y la prevención de la violencia de género en la adolescencia. El próximo 28 de febrero, la Mesa General de Negociación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura aprobará el que será el primer protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo de la Junta de Extremadura, que afectará a los casi 60.000 empleados públicos con los que cuenta, desarrollándose la primera jornada de formación en este protocolo el día 5 de marzo en la Escuela de Administración Pública. La promoción de la igualdad entre mujeres y hombres constituye un imperativo de las sociedades democráticas, que requiere de un esfuerzo profundo de actuaciones de sensibilización, concienciación y visibilización de referentes femeninos para remover las ideas sexistas, roles y estereotipos de género, que contribuyen a perpetuar la desigualdad y reforzar los compromisos sociales por la igualdad, contra la violencia de género
y cualquier clase de violencia contra las mujeres. De ahí que en el ejercicio de estas competencias y como una acción que contribuye a visibilizar a mujeres en esta lucha por la igualdad, el próximo 6 de marzo a las 10 de la mañana, en la calle San Salvador de Mérida, se procederá al descubrimiento de la placa instalada en la fachada del Instituto de la Mujer de Extremadura, con la nueva denominación del edificio que adopta el nombre de María Telo, destacada jurista y feminista extremeña que falleció en el año 2014. Acto en el que estará prevista la presencia de su hija, Almudena Fernández. Como saben, este cambio de denominación se aprobó este lunes en Consejo de Gobierno en homenaje a esta jurista cacereña que contribuyó con su trabajo a uno de los mayores avances en la libertad de las mujeres en España. Desde la Comisión General de Codificación, de la que fue la primera mujer integrante en ocupar dicho cargo, impulsó una profunda reforma legal que culminó en el año 1981 con la eliminación de preceptos que limitaban la capacidad legal de las mujeres, destacando la supresión del permiso marital, lo que permitió que las mujeres pudieran trabajar y gestionar su patrimonio sin la autorización de sus maridos. En dicha reforma se reconocía también la igualdad conyugal, con los mismos derechos y deberes para ambos cónyuges, y la igualdad en el ejercicio y titularidad de la patria potestad sobre los hijos, así como la restauración del derecho al divorcio. Con este sencillo pero simbólico acto, continuamos el camino iniciado el año pasado en nombrar edificios propios de la Junta de Extremadura con el nombre de mujeres que constituyen referentes para toda la sociedad. Especial interés merece la implicación de los Institutos de la Mujer de Extremadura y de la Juventud, cuya colaboración permitirá la celebración de las Quedadas Creativas en la primera quincena de marzo. Estas quedadas se celebrarán en los espacios para la creación joven y en las factorías con los que cuenta el Instituto de la Juventud en distintas localidades extremeñas para, a través de la producción artística, fomentar la igualdad y el intercambio de ideas, aprender sobre las realidades de la mujer rural y el papel que el arte y la cultura tienen en sus vidas. Destinadas a mujeres de entre 12 a 35 años, pretende crear pensamientos positivos, emociones, experiencias a través de distintas disciplinas artísticas, creando intervenciones, ya sea de forma permanente o efímera, con conciencia de género, que permitan dar visibilidad a la lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad plena. Estas intervenciones, que se concretarán en murales, talleres de doblaje de voz y literarios, juegos de escape room, entre otros muchos, se celebrarán en los centros de Alburquerque, Arroyo de la Luz, Don Benito, Jerez de los Caballeros, Llerena, Moraleja, Villafranca de los Barros, Villanueva de la Serena, Zafra, Cáceres y Plasencia. Como ven, con ella se abarca un importante territorio de nuestra región. Asimismo, la Junta de Extremadura sigue apostando por el deporte femenino y estará presente en la Vuelta Ciclista Femenina a Extremadura, que comienza el día 6 de marzo en Mérida, y en la Feria del Deporte, que se desarrollará los días 14 y 15 de marzo en las instalaciones de IFEBA en Badajoz. Por otra parte, los días 20 y 25 de marzo en las Casas de la Mujer y del Menor de Badajoz y Cáceres, respectivamente, se desarrollarán el taller Igualdad y Autoestima para las Mujeres Víctimas de Violencia de Género, a cargo de la artista extremeña Olaya Zamora. Con esta actividad se pretende que las mujeres que viven en los espacios de acogida puedan trabajar su creatividad y autoestima a través de la pintura. Las Casas de la Mujer acogerán también otras interesantes actividades, como el taller Mujeres y Carga Mental, soluciones desde la inteligencia artificial, que se celebrará el día 7 de marzo en las Casas de Cáceres, y la jornada sobre corresponsabilidad, que se celebrará el 27 de marzo en la de Badajoz. Creemos que la igualdad real solamente se consigue con el empuje común y unidireccional entre mujeres y hombres por el reparto de los cuidados.
Por otra parte, en las distintas sedes de la Filmoteca de Extremadura se proyectará la película Rita, por la que fue nominada a los premios Goya como directora novel Paz Vega, teniendo lugar el día 6 de marzo en Cáceres, el 13 de marzo en Plasencia y el 20 de marzo en Badajoz. Y dentro de la programación de Filmoeduca se proyectará Siempre nos quedará mañana, que es una película que aborda la igualdad y la violencia de género. Los días 26 de marzo se desarrollará o se proyectará en Mérida y el 27 de marzo en Cáceres, Badajoz y Plasencia. Asimismo, el Museo de Cáceres también ha organizado una serie de actividades que permitirán explorar la huella de la mujer en la historia a través de una serie de piezas arqueológicas, así como con actividades como el taller didáctico para escolares Mujeres y Prehistoria desmontando mitos, que se celebrará en el Centro de Interpretación de la Cueva de Maltravieso los días 5 y 6 de marzo. El 8 de marzo, también en el Museo de Cáceres, además de celebrar un acto institucional, ofrecerá unas visitas teatralizadas por sus distintas salas en las que cobrarán vida distintas mujeres de nuestra historia. Y en cuanto a las actividades de las oficinas de igualdad, quiero resaltar y destacar que son más de 400 intervenciones, entre ellas las que se celebrarán en la Mancomunidad Comarca de las Urdes, a través de una campaña de visibilización y empoderamiento de la mujer urdana, que son talleres en residencias de mayores, centros educativos y asociaciones de mujeres sobre el papel de la mujer en la tradición urdana. Maleta Violeta, que es un taller práctico en el que las mujeres tendrán un papel protagonista en la identificación de mujeres referentes de su entorno. Todo lo trabajado en los diferentes talleres quedará recogido documentalmente en un archivo de Mujeres del Valle, que podrá ser utilizado para posteriores trabajos. La Mancomunidad Intermunicipal de La Vera, Reivindicando en Femenino, es otra de las actividades que se va a desarrollar con el alumnado de primaria para dar voz a las reivindicaciones de las niñas, trabajar el empoderamiento femenino y trabajar con otros modelos de masculinidades. Mancomunidad de Municipios Valle del Alagón. Campaña ¿Qué puedo hacer yo por la igualdad? Son fotos enviadas por la población sobre acciones que acometen en el día a día que tienen que ver con el fomento de la igualdad. Se trata de reflexionar sobre qué acciones podemos llevar a cabo en nuestro pequeño espacio de influencia para fomentar la igualdad. Mancomunidad Villuercas y Bores Jara va a desarrollar un concurso de fotografía para visibilizar la labor de las mujeres rurales, resaltando su contribución a la agricultura, la economía local y la comunidad en general. Mancomunidad de Municipios Zona Centro, Zapping por la Igualdad. Es un programa de radio con perspectiva de género en el que, entre otras, se exponen biografías de mujeres en la historia. Exposición Mujeres Científicas, recorrido temporal desde el inicio de la incorporación de las mujeres al mundo científico a través de una exposición de carteles explicativos. Mancomunidad Integral Lácara Los Baldíos. Biblioteca por la Igualdad, espacio visible en las bibliotecas municipales y de los IES, donde se recomendarán diferentes libros escritos por mujeres o libros de lectura obligatoria por los movimientos feministas. Como otras actividades, destacamos proyecciones de películas, de documentales, obras de teatro, creación de murales, exposiciones, lecturas de manifiestos, rutas por la igualdad, etcétera. Pues muchísimas gracias y quedo a su disposición por si quieren formular alguna pregunta. Buenos días, Ara. Muy buenos días. Me gustaría, has comentado que el protocolo de acceso de acoso sexual de la Junta se firma el 28 de marzo. El 28 de febrero, o sea, de febrero. Pasado mañana. Pasado mañana. Un poco tarde, ¿no? Teniendo en cuenta que la ley es de 2007
y el último decreto de 2019? Pues mire, como sabe, desde que llegamos al Gobierno, una de las principales prioridades de la Secretaría General y de Presidencia ha sido poner en marcha el primer plan de igualdad de la Junta de Extremadura y, por supuesto, el primer protocolo de actuación para la prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Evidentemente, todo tiene una tramitación administrativa, pero podemos decir que este protocolo ya es una realidad. Hemos trabajado muy duro, mano a mano con los sindicatos y con distintas representantes de la Junta para que tenga lugar y, bueno, pues vea su fruto y pasar por la Mesa General de Negociación pasado mañana para que pueda aplicarse de forma inmediata, formándose a los funcionarios y a los empleados públicos, pues la primera sesión el 5 de marzo. Yo le quería preguntar por el Centro de Atención Integral de Víctimas de Violencia Sexual, el de Mérida, que es el único que queda por abrirse físicamente, si ya hay fecha. Sí, como he adelantado en una comparecencia anterior, la recepción material de común acuerdo consensuada por la empresa adjudicataria y la Junta, por la Secretaría General, es el día 28 también de febrero. Una vez que se realice la recepción material de la obra, bueno, pues solamente unos días pues para limpieza mobiliario, a realizar las últimas precisiones que sean necesarias para abrir físicamente lo que es el centro de crisis. Pero, como saben, desde el 31 de diciembre el equipo de profesionales está atendiendo a las mujeres y permítanme decirles que de forma extraordinaria, altamente satisfactoria y con mucho éxito, desgraciadamente porque hay casos de agresiones sexuales y de violencia sexual, pero con un nivel de cualificación profesional técnica inmediata bastante alto y lo que nos causa una gran satisfacción porque, bueno, se ha activado también de forma incluso urgente a través del 112. ¿Tienen una nueva actualización de datos, de cifras de mujeres que se hayan atendido y que hayan recurrido a estos centros? Pues mire, ahora mismo no, pero no tengo ningún inconveniente en poder facilitárselos, porque como la última vez que facilité los datos ha sido en mi anterior comparecencia en la Asamblea, y creo que esto ha sido hace, creo que semana y media, pues normalmente estamos recabando los datos, nos los van enviando y facilitamos datos más o menos una vez al mes. A mes vencido, ¿no? Pero no tengo ningún inconveniente en facilitárselos ahora. ¿Alguna pregunta más? No, pues nada. Muchísimas gracias por haber comparecido. Cualquier cuestión estoy a su disposición, ¿vale?